Bueno, quiero compartirles en estos 30 minutos un poco del pensamiento, un poquito del proceso. Creo que al WhatsApp de estudiantes les está llegando todo ok, el PPT, ¿sí? Listo. ¿Por acá? ¿Llegó? ¿Llegó? Bien, ahí vi que lo estuvo mandando para que podamos seguirlo juntos. Teología en diálogo con la cultura es una de las especialidades de Paul Tillich. En su tiempo estar dialogando con los intelectuales, la sociedad, la clase obrera. Es un teólogo que siempre está saliendo al diálogo, al ruedo y a la arena de la sociedad y la política de su tiempo. No solamente se queda en la academia, no solamente produce una gran cantidad de libros y artículos, sino que está en contacto continuo con su tiempo. Lo primero que tuve que hacer, como un poquito describía el profe Mario y los profes que estuvieron exponiendo, es definir, que sería la segunda plaquita si tenés ahí en el celular. Definir, hay que acotar, hay que delimitar qué vas a investigar, porque no podés escribir e investigar del cosmos y el universo, no se puede, no da la vida, no alcanzan ni 10 vidas ni 100. Hay que delimitar, por eso cuando estaba cursando el posgrado en pandemia, estaba entre dos teólogos, Hans Küng, el suizo católico que falleció en 2021, que tenía una teología bastante de las religiones, en diálogo, y apareció Tillich, que ya lo había visto en contemporánea, cursando en cuarto año acá en el seminario, y estaba entre los dos, de Tim Marín, de Dopingüe, quedó ahí Tillich, me atrajo un montón su teología. Me quedé con él, había que definir porque avanzaba la cursada del posgrado y hay que definir, y me resultó muy difícil estar escribiendo la tesis mientras cursás y estudiás y tenés que presentar artículo tras artículo. Dije, no, termino la cursada y me pongo a escribir. Pero mientras tanto, en los 2 años de cursada del posgrado, compraba libros, hoy contaba los libros, tengo 23, 25 libros de Tillich en español y en inglés. Traje algunos, iba a hacer la locura de traer todo, pero dije, no. Traje algunos para compartir y mostrar algunas de las cosas que vamos a ir describiendo. Autor, ya está, ya lo tengo definido. El tema hay que elegir. Tiene tantos temas Tillich como Moltmann, como Kierkegaard, como temas bíblicos que tenés que sacrificar. Me gusta este, me gusta aquel, me gusta el otro, uno. Cuando te agarra el tutor de tesis, uno elegí. Y una obra. Por eso el tema es la preocupación última. Es el tema que yo elegí para indagar, bucear, escarbar en la obra de Tillich, sobre todo en la Teología Sistemática, volumen 1, que sería este tomo. El tema está principalmente en este tomo, en la Teología Sistemática, volumen 1. Tiene 3 volúmenes, con una diferencia entre cada volumen de 6 años en su producción teológica. Este es del año 51, en el 57 el volumen 2, en el 63 el volumen 3. Diferentes lugares en los cuales produjo esta obra tan importante, central en su pensamiento, y tuve que buscar ese tema, la preocupación última, o la ultimate concern, que es el término que él usa en inglés. Es un teólogo alemán, pero cuando, ya vamos a ver esta cuestión, ¿no? Me estoy spoileando, auto-spoileando. Cuando se va a Estados Unidos, tiene que producir teología desde el inglés. Y esa va a ser la palabra que va a estar continuamente a lo largo de su obra como preocupación última, ese término en inglés. También Teología de la Cultura y otros ensayos, como estás viendo ahí en el PPT. Esta obra es una gran obra que sale en diálogo con la cultura. Él ya tenía un pensamiento de una filosofía de la cultura, pero termina de redondear la idea y habla de una teología de la cultura, que ya vamos a hablar un poquito de eso. Y el título de la tesis, como decía Pablo, la preocupación última en Paul Tillich. Esto es lo que te piden los tutores, que definas ahora el título, porque a partir de ese título tenés que escribir. La preocupación última en Paul Tillich, y clásica respuesta o doble oración de una tesis, una clave hermenéutica para el fenómeno religioso. A mí lo que me interesaba era investigar sobre este tema y qué implicancias pueden tener, no solamente para la teología, sino para el fenómeno religioso en general. ¿Qué se puede aplicar desde el pensamiento de Tillich para las diferentes creencias religiosas, el fenómeno o el hecho religioso, que es un
un tema muy de la fenomenología de la religión y de diferentes ciencias de la religión, y vi algo que me gustaba, y dije, voy a ir por acá, y fuimos por ahí. Si avanzás en la placa vas a ver quién fue Paul Tillich. Vos al autor lo tenés que ubicar, sí o sí, en tiempo, 1886, 1965, te das cuenta que es hijo de la filosofía, el pensamiento decimonónico, es decir, del siglo XIX, es hijo de toda esa época, viene con esa gran mochila, ya tenés un dato, y atraviesa la primera mitad del siglo XX. Tenés que ubicarlo en espacio, es un alemán de la famosa y antigua Prusia, que va a estar un momento y un tiempo de su vida en Alemania y va a estar un tiempo de su vida en Estados Unidos. Un gran desafío para este pensador. Un poco de su familia tenés que estudiar, saber de dónde viene. Cada uno tiene su historia, su familia, y lleva consigo su familia en su mochila, y en sus categorías de pensamiento está su padre, su madre, sus hermanos, un padre pastor luterano, una madre reformada calvinista, 2 hermanas menores. La vida personal también es importante. Por eso, cuando vas a investigar un pensador, un teólogo, tenés que adquirir, no estoy vendiendo nada, no se preocupen, aunque la reventa de todo lo que compré hoy es interesante el número. Saqué la cuenta, no lo quiero decir, es bastante grosero. Una de las biografías más importantes que encontré, de un matrimonio amigo de Paul Tillich, Wilhelm y Marion Pauck, está en inglés, pero me ayudó mucho para comprender y meter en una cronología su vida, su historia, sus obras. Ayuda mucho tener siempre una biografía bien hecha a mano. Bueno, se casó 2 veces, lo ordenaron pastor, capellán en la Primera Guerra Mundial, se tuvo que escapar del nazismo en 1933, fue uno de los pocos profesores protestantes que le sacaron la cátedra por tener un mensaje bastante controversial, crítico, de denuncia contra las amenazas, violencia nazi sobre una Alemania que ya se estaba viendo un personaje llamado Adolfo, ¿no? Cuenta en su biografía que entraron a las clases de Marburgo facciones nazis a pegarle a los estudiantes judíos, a darles con todo, y ahí Tillich poniendo el pecho y ayudando y defendiendo a esos estudiantes, ¿no? Allá tenía una cuestión muy profunda en cuanto a lo social, los estudiantes, muy cerca de los obreros, en Alemania, siempre con un mensaje muy de compromiso social, ¿no? Su perfil es un teólogo, pero también es un filósofo. Tillich es las 2 cosas. Es profesor universitario, es una de las cosas que más les gustaba que le digan, que sea un profesor universitario. Conferencias a mansalva por todos lados, por todo el mundo. Una de las características principales de Tillich es que es un conferencista. Muchas conferencias, y esas conferencias después desgrabadas en libros. Gran escritor y pensador cristiano entre 2 mundos. Voy a decir entre 2 mundos porque siempre está en la filosofía, en la teología, en el luteranismo, el socialismo, está en Alemania, Estados Unidos. Él se considera como un hombre de 2 mundos. Tenés que saber algo de la formación del pensador que estás investigando, dónde se formó, dónde atravesó su vida académica, quiénes lo influenciaron, cuál es su bagaje académico. Bueno, típica, yo le digo secundaria, pero no es secundaria, es la etapa previa a entrar al mundo universitario en Alemania, que es el Gymnasium en Berlín. Se doctoró en filosofía, en Breslau, la licenciatura en teología, que en la época de Alemania era como el título que más podías aspirar en ese tiempo, que es como un doctorado hoy, ¿no? Sus tesis, tenés que saber, bueno, él, ¿en base a quién investigó? ¿Cuál es su pensador, su filósofo, su teólogo de cabecera? Y en sus 2 tesis doctorales fue el alemán Schelling, uno de los representantes más importantes del romanticismo alemán del siglo XIX, y Tillich hizo sus tesis doctorales en base a las ideas de Schelling sobre la historia de las religiones, el misticismo y el sentido de culpa dentro de Schelling. Ya vamos como entendiendo la mochila de Tillich, ¿no? Todo lo que hay adentro de Tillich. Trasfondo intelectual. Bueno, él viene de una época a breva del romanticismo alemán, Schelling, Schleiermacher, viene también de la teología liberal protestante, Rudolf Otto, von Harnack, Keller, Troeltsch, para entender un poquito de dónde viene. Y
obviamente el siglo XX lo va a atravesar en cuanto al existencialismo. Su teoría es que el existencialismo arranca con Schelling, claro, tiene un cierto amor y apego a Schelling, dice que fue el iniciador del existencialismo. Hay un biógrafo que dice que él recordaba esta cuestión histórica de que Kierkegaard ya tomaba clases con Schelling y una de las ideas que se habrá llevado es ahí con este gran pensador alemán. Bueno, Kierkegaard, Nietzsche y ni hablar el que le va a cambiar la cabeza para su teología o su ontoteología. La pregunta por el ser siempre va a estar en Tillich. La pregunta de Dios como el ser en sí, presente hasta el día de su muerte. Por eso Heidegger, con la obra Ser y Tiempo de 1927, va a ser clave para reformular todo su andamiaje teológico, reescribirlo a la luz de esta obra central. Fueron colegas Tillich y Heidegger. Siempre pongo este ejemplo. ¿Por qué Tillich no fue tan famoso como Heidegger? Los profes, yo siempre escucho hablar a los profes de filosofía de la casa que Heidegger fue el filósofo más grande que tuvo el siglo XX porque puso de patas para arriba la metafísica. Justo dije eso, está entrando el profe Gustavo que lo puede negar o afirmar, después nos dirás. Estamos de acuerdo. Bueno, siempre pongo este ejemplo futbolístico, no sé si cabe el ejemplo. Tillich no fue tan famoso porque había un Messi en Marburgo que era Heidegger. Por eso Tillich fue más famoso en el mundo protestante como teólogo y justamente le tocó un tiempo de compartir como colega con Heidegger y también con un tal Bullmann. No sé si lo conoce el profe Bernola, pero calculo que sí. Muy bien, en la siguiente placa vas a ver un elenco de sus obras. Lo tenés ahí, está como en azul, celeste. Bueno, me imagino en el celular se ve re chiquito esto, ¿no? Calculo. Pero lo importante es que cuando vos entrás en la vida de un autor, un teólogo, tenés que tener un elenco, si en lo posible cronológico, de sus obras, para saber ubicar más o menos, tanto en el papel como en la cabeza, dónde está ubicada cada obra, dónde la escribió, en qué centro académico la escribió, en diálogo con quién está. Yo me hice un elenco, un profe me recomendó, eso ponerlo como apéndice en la tesis, bueno, le vamos a hacer caso. Ahí están presentes varias obras, de las más importantes. Después encontré una página en alemán que tiene el elenco de las 400 obras que tiene, artículos, libros. Dije, bueno, eso quedará para una tesis doctoral, ahora no. Bueno, elenco de obras fundamental para entender el pensamiento de Tillich. Y acá, Tillich, en la siguiente placa, es un teólogo en diálogo y de frontera. Está entre la teología y la filosofía. Está parado en el límite, en el borde entre la religión y la cultura. Está parado en el borde entre el luteranismo, él es protestante, luterano obviamente, y está parado entre el socialismo. Él escribe una obra que se llama Socialismo Religioso. Está muy en contacto con el proletariado y los obreros de Alemania en esa época, acompañándolos como pastor, como pensador en las injusticias que estaban viviendo. Todo su pensamiento teológico le dio la fama hasta el día de hoy de un teólogo de frontera. Llega a los límites y él dice, en el límite, en la frontera con otras disciplinas, otras expresiones de la cultura, de la religión, ahí está el verdadero conocimiento, la aprehensión del verdadero conocimiento. Por eso es tan famoso como el teólogo en diálogo. En esa frontera encuentra la experiencia de lo incondicionado, como va a llamar él, al ser en sí, a Dios, a la preocupación última. ¿Qué es la preocupación última? Te estarás preguntando, así como con una devoción tremenda, ¿no? Saliéndote de la vaina. ¿Qué es la preocupación última? Tillich, después de 26 páginas de la Teología Sistemática, volumen 1, después de hablar un montón de preocupación última, se aviva y dice, bueno, hemos utilizado el término preocupación última sin ninguna explicación. Gracias, Tillich, por escribir 26 páginas sin explicármelo. Estas son las cosas que tenés cuando te acercás a la lectura y te encontrás con estos detalles de que tenés que retroceder, adelantar la película en la lectura, ¿no? Preocupación última es la traducción abstracta, ya entramos en un mundo filosófico, pero con un arraigo bíblico,
Del gran mandamiento, el Señor nuestro Dios es el único Señor y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Texto de Deuteronomio 6, 4, 5. Entonces, la preocupación religiosa es última, fundamental, es trascendente, es lo que nos va en el sentido de la vida, la ultimidad. Nosotros le vamos a poner un nombre a eso, que es Dios. Pero Tillich está hablando y escribiendo en un tiempo que evita usar la palabra tan abiertamente Dios, porque habla con intelectuales, con filósofos existencialistas, con científicos, y evita la palabra Dios, y se le ocurre este término para entrar en diálogo, y no le cierran las puertas de la academia, los intelectuales, y pone este término, la preocupación última que le da este texto de Deuteronomio, ¿no? De la tradición de Deuteronomio. Despoja esa preocupación última, despoja a todas las demás preocupaciones de su significación última. Las convierte en preliminares. Por eso hay que preguntarse qué son las preocupaciones preliminares. Por un lado, el tema de tesis, preocupación última. Por otro lado, contrastando las preocupaciones preliminares que aborda Tillich. Y acá habla del peligro que es tomar una preocupación última como si fuese una preocupación preliminar. ¿A qué llama preocupaciones preliminares Tillich en nuestra condición humana? Los dioses que nos fabricamos en el día a día, que ocupan el lugar de esa preocupación última que es Dios, su revelación máxima en Jesucristo. Puede ser el trabajo, puede ser el placer, puede ser el dinero, la ciencia. La nación, él va a darle con todo a los nacionalismos, sobre todo la experiencia que tuvo con el nazismo, va a ser muy crítico con su teología contra los nacionalismos, por eso habla de esas preocupaciones preliminares, que son esta lista que yo te hice recién, elevarlas a categoría o a condición de preocupación última, divinizarlas. Peor, idolatrarlas, peor, demonizarlas, dirá. A las preocupaciones preliminares que se elevan a la categoría de preocupación última, Tillich las denomina idolatría, demonización. Pero cuando una preocupación preliminar oficia de vehículo de la preocupación última, sin reclamar para sí carácter de ultimidad, Tillich la denomina portadora o medio de la preocupación última. En otro seminario en la UCA tuvimos que hablar mucho de teología sacramental, y me acordaba de esto porque Tillich aborda el tema de los sacramentos, ordenanzas del pan y del vino, que a veces en la liturgia, en la experiencia litúrgica, elevamos a categoría divina el pan y el vino, como si ese fuese un elemento salvífico de gracia, cuando es un vehículo portador de gracia que me remite, simboliza, apunta a la gracia de Dios en Cristo, y hacemos memoria de esa cruz. Cuando el ser humano, en su necesidad de mediación, termina utilizando ese pan, el vino, el agua del bautismo, cualquier sacramento, lo termina objetivando, idolatrando, demonizando, eso es llevar una preocupación preliminar al estadio de preocupación última. Un ejemplo bíblico, pone él. Los ejemplos bíblicos siempre los encontramos en los libros de los sermones de Tillich. En Lucas 10, 38 al 42, Marta y María se han convertido en símbolos de dos actitudes posibles ante la vida, de dos fuerzas en el hombre y en toda la humanidad, de dos tipos de preocupación. Marta se preocupa, esta es una hermenéutica teológica que hace Tillich del texto, ¿no? Marta se preocupa por muchas cosas, pero todas ellas son finitas, preliminares, transitorias. María se preocupa por una sola cosa, que es infinita, última, duradera. Pone como ejemplo a Marta como las preocupaciones preliminares y pone como ejemplo a María como la preocupación última de estar escuchando al Verbo de Dios encarnado en su casa, hablando la palabra de Dios a sus pies. Muy bien. Agrego esto. Jesús alaba a María porque ha elegido bien la única cosa que el ser humano necesita. Esta elección reviste un carácter de importancia última para toda persona. Lo que escucha María a los pies de Jesús debería despertar una preocupación última, tanto en los que escuchan el sermón como en los que predican. Este es el sentido último de todo sermón. Esto es un extracto del libro de sermones de New Being, el nuevo ser,
que habla justamente y predica ese texto y explica en un sermón qué es la preocupación última. Esto es muy típico de los teólogos como Tillich, ¿no? Todo el andamiaje teológico para la academia y le piden, che, bajala, ponela en la suela y predicalo el domingo, que se entienda. Bueno, tiene 3 libros de sermones para que la gente lo entienda, qué quiere decir con estas ideas teológicas desde la academia, de la universidad, y terminan en los sermones y terminan editándose los sermones, ¿no? Algo importante, ¿qué es religión para Tillich? Porque la preocupación última tiene mucho que ver con la definición de religión. Y olvídate de la cuestión institucional de la religión. Tratá de sacarte en este momento y despojarte de la cabeza la religión como algo institucional, porque él va mucho más allá de la definición de religión. Es más que un sistema de símbolos, ritos, emociones singulares dirigidos a un ser supremo. La religión es la preocupación última. Fíjate que ya linkeó, enlazó el término preocupación última con la definición de religión. En palabras frecuentes de Tillich, la religión es el estado del ser poseído, no se asusten, no vamos a hacer liberación ni nada, estamos hablando de ser asidos, aprendidos por esa preocupación última, la revelación de Dios, esa experiencia de sobrecogimiento, de ser abrumados, de ser revestidos, de ser de alguna manera, dice él también en inglés, being grasped. Grasped es agarrar, tomar a alguien. En un sermón dice él, be arrested by God, ser arrestado por Dios. Interesante metáfora. Yo pensaba otra con respecto a esta idea de estar como jugado ante Dios y dejar que esa presencia espiritual, divina, nos atrape, nos arreste. Cuando alguien fue operado acá, entró a quirófano alguna vez, ¿pudiste hacer algo, aportar algo en tu operación? Estábamos entregados, jugados en la camilla, así como Dios nos trajo al mundo, no podías hacer absolutamente, estabas entregado. Una metáfora de decir, llega esa presencia divina, esa preocupación última, y el ser humano queda sobrecogido, abrumado. Me sale la palabra overwhelming, es cuando quedas como impactado, boquiabierto, te invade todo tu ser eso. A eso se refiere con respecto a la religión. Va más allá de un templo, de símbolos, de liturgia, de prácticas, va mucho más allá, Tillich, con respecto a la comprensión de esto. La religión, como preocupación última, da significado, seriedad, responsabilidad a toda la cultura. Bueno, la frase de Hamlet, ¿no?, de Shakespeare, ser o no ser, va a ser también un disparador para su teología desde el punto de vista filosófico. ¿Por qué? Es un filósofo teólogo existencialista, por tanto la existencia está continuamente amenazada y salvada por cosas y acontecimientos que no suponen para nosotros una preocupación última. Lo que significa el término ser, que va a estar en toda su obra, el tema del ser y Dios como el ser en sí, el ser, él lo define como el conjunto de la realidad humana, toda la realidad humana, la estructura de esa realidad, la significación, es un filósofo y un teólogo del sentido de la significación, y por cuarto lugar, la finalidad de la existencia. Todo eso define él como ser. Ahora, todo ese ser, nuestro ser, definido en esas 4 categorías, todo ese ser está amenazado. Puede perderse o puede salvarse. Por tanto, el ser humano está preocupado últimamente por su ser y por su significado. Está hablando de fondo del sentido último de la vida. Cuando se pierde el sentido último de la vida, se pierde todo. El hombre está preocupado por esas 2 cosas y en este sentido, ser o no ser es objeto de preocupación última, incondicional, total, infinita. ¿Cuáles son? Una de las preguntas para decir, bueno, Tillich, ¿de dónde sacas todo esto? ¿Cuáles son tus fuentes? Como teólogo sistemático, ¿cuáles son las fuentes que utilizás para hacer tu teología? Y para hacer los 3 volúmenes de la teología sistemática. La Biblia, como fundamento de toda su teología, la anécdota reza que le agarra un infarto en el año 65 y está 10 días internado, y pide que en la mesa de luz de la clínica esté el Nuevo Testamento en griego.
Si te llega a agarrar un infarto, pedí un Nuevo Testamento en griego, ahí leyéndolo ahí de última, ¿no? Este hombre, ¿cómo hace para estar leyendo en esa condición? La Biblia fue el fundamento de su vida, las Escrituras, ¿no? Y sobre todo el Nuevo Testamento en griego y sobre todo la teología paulina, en cuanto al nuevo ser, a Cristo, él le va a decir, su cristología es el nuevo ser en Cristo, Jesús como el Cristo. Esa es la frase cristológica más poderosa de su cristología. El nuevo ser en Jesús como el Cristo. Toda la teología de Corintios, la nueva criatura, ahora no vamos a hablar de cristología, pero la Biblia es fundamento. La segunda cosa que se da cuenta que es fundamental para el teólogo sistemático es la historia de la iglesia o la historia del cristianismo. La tercera cosa, abre el espectro, la historia de las religiones, que va a tener un proyecto él que no va a llegar porque, de vuelta, se muere. Y la historia de las culturas o las civilizaciones. 4 cosas fundamentales para el teólogo sistemático para elaborar una sistemática que a él no le interesaba, la sistemática del tipo, bueno, nombres que recorrieron nuestra carrera, ¿no? Del tipo Leo Garrett, Milja Erickson. Ese tipo de sistemática a él no le interesa. Le interesa en su método de correlación cuáles son las preguntas de mis contemporáneos, cuáles son las angustias, las ansiedades, cuál es lo contingente en el ser humano, la condición humana, cuáles son realmente las cosas que crean vacío de sentido. Desde ahí, de las preguntas existenciales, recaba de su tiempo, de sus coetáneos, y hace todo un andamiaje teológico a partir de ahí. Eso será su sistemática, en diálogo con el hombre y la mujer de su tiempo. Por eso, remarco abajo, la Biblia es la fuente fundamental de la teología sistemática siempre y cuando trate de su preocupación última. La teología de la cultura, con una teología de la cultura, Tillich intenta analizar la teología subyacente en todas las expresiones culturales y descubrir la preocupación última. Para Tillich hay una teología subyacente por debajo de cualquier expresión de la cultura. Cualquier expresión del hombre, del ser humano, en cuanto a lo artístico, lo político, lo social, una filosofía, un movimiento social, debajo de esa expresión cultural hay algo trascendente, último, fundamental, teológico, espiritual, que él trata de detectar, discernir a través de su sistema. ¿Llegaste al cuadro de Rembrandt? ¿Qué te parece? Es una experiencia, puse primero cultural, porque si ponía experiencia religiosa, me iban a hacer el chiste de... Ahí está. ¿Es una experiencia cultural o religiosa? Miren el cuadro. No me contesten todavía. Pasen a la otra. ¿Quién está? Martin Luther King, el Capitolio. ¿Es cultural o religiosa? Pasen a la otra. ¿Se escuchará? Probamos, ¿no? ¿Esto es cultural o religioso? Ahí va. No se duerman, es el preludio número 1 en Do mayor de Bach. Un cuadro, un movimiento social que transforma y cambia, impacta los derechos civiles, una pieza de Bach. La pregunta ¿es una expresión del ser humano cultural o religiosa? Religión y cultura. En cada creación cultural, un cuadro, un sistema, una ley, un movimiento político, una filosofía, por muy secular que pueda parecer, se expresa siempre debajo una preocupación última. Y es posible reconocer en ella su carácter teológico inconsciente. Ante la pregunta que hacíamos recién, ¿es una experiencia cultural o religiosa? Tillich responde, es cultural en su forma y es religiosa en su sustancia. Quiere decir que la cultura es la forma
de la religión. Y la religión es la sustancia o la esencia de la cultura. Para Tillich no existe tal cosa de dividir lo sagrado y lo profano, lo secular y lo divino, porque en cualquier expresión cultural del ser humano, desde una lectura teológica, se puede encontrar esta preocupación última. La cultura es religiosa donde quiera que la existencia humana esté sometida a las preguntas últimas. Si hay una pregunta última por el sentido último de la vida y la existencia, Tillich dirá, eso es religión. Por más que lo haga la pregunta el más ateo de los ateos o el más agnóstico de los agnósticos, para Tillich no existe el ateísmo, por ejemplo. Debajo de esa premisa, idea, filosofía, subyace una preocupación última. Conclusiones. En un sermón titulado La profundidad de la existencia, Tillich medita en base a 1 Corintios 2:10. Pues a nosotros nos lo reveló Dios por el Espíritu. El Espíritu lo sondea todo, aún las cosas profundas de Dios. Y agrega el Salmo 131. Desde las profundidades a ti grito, Señor. Quiero complementar esto con algo que tenía acá a mano. Esta existencia vivida que habla los dos textos, ¿no? En la superficialidad social, en medio de un griterío que no permite oír la profundidad de los demás, ya estaba anticipando cosas que hoy estamos viviendo muchísimo nosotros, ¿no? No podemos detectar la profundidad del alma. Esto es la destrucción del hombre, dice él. En este contraste entre superficialidad y profundidad de la vida humana, Tillich define con una palabra esta infinita e inagotable profundidad de todo ser, la palabra Dios. Obviamente, como teólogo, en sus sermones, dentro de su círculo teológico y escribiendo teología desde la Iglesia, va a usar la palabra Dios y va a usar la palabra como revelación última a Jesucristo. Pero en diálogo hacia afuera, hacia el afuera, habla de una profundidad de la vida, habla de una profundidad del ser, habla de la preocupación última, una fuente del ser, aquello que se toma en serio sin ninguna reserva. También utiliza seriedad última. Para el autor, quien conoce la profundidad de la vida y se lo toma con seriedad última, conoce a Dios. Por último, quise poner ahí un consejo que da a los estudiantes de teología de su tiempo y vemos si es pertinente para nosotros. Consejo de Tillich para los estudiantes de teología. Nosotros somos teólogos, personas que se preguntan por la cuestión de nuestra preocupación última, la cuestión de Dios y su manifestación, podríamos decir su revelación. Y abajo dice, la teología es palabra de sabiduría y conocimiento, según el testimonio de toda la Iglesia cristiana. Te debe resonar un texto de Corintios de fondo. Fíjate cómo lo mira él, la hermenéutica que hace teológica de ese texto, de decir que toma la teología como discurso, inteligencia de la fe para su tiempo, para el mundo, como sabiduría, como conocimiento del testimonio que hoy tiene la Iglesia en sus manos, y ese testimonio es Jesucristo. Hasta acá, Paul Tillich. Muchas gracias.